Essential de hardware, básicamente de Cisco, que es sumamente interesante. Ahí estaremos viendo lo que son diferentes tipos de capítulos, como introducción al hardware, veremos redes, computadoras de hardware avanzado, computadoras portátiles, dispositivos móviles, veremos redes aplicadas, algunos videos del área de seguridad. Entonces, iniciando con este curso que le estaré subiendo, trataré de subirle por lo menos un capítulo por semana sobre cada uno de los temas. El que vamos a iniciar en el día de hoy es el capítulo número uno, Introducción a hardware de computadoras personales. Luego, cuando acabe de subir este curso de IT Essential de PC, de hardware y software, luego voy a ver si le subo uno de redes, luego CCNA 1, CCNA 2 y así sucesivamente para que le pueda servir mucho de apoyo. Entonces, en el capítulo uno, que es Introducción a hardware de una computadora personal, veremos los siguientes conceptos. Computadoras personales, explicar cómo funcionan junto a los componentes de una computadora personal, los componentes de una PC, explicar las características y funciones de los componentes de la computadora, describir gabinetes y fuentes de alimentación, describir la placa base, describir la CPU, explicar los tipos de memoria, describir las tarjetas de adaptador y las ranuras de expansión, describir las unidades de discos y las SSD. Luego tenemos describir los dispositivos de almacenamiento óptico, describir los puertos, los cables y los adaptadores, describir los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, desarmar una PC. Entonces vamos a iniciar con lo que es la computadora personal, que es el primer concepto. Aquí se habla lo que es la seguridad eléctrica, que dice los dispositivos eléctricos tienen determinados requisitos de potencia. Los adaptadores de corriente alterna, que significa CA, se fabrican para computadores portátiles específicamente. Y te cambiar los cables de corriente alterna con los de otro tipo de computadora portátil o dispositivo puede provocar daños al adaptador de la corriente alterna y la computadora portátil. Algunas partes de las impresoras, como las fuentes de alimentación, tienen alto voltaje. Consulte el manual de la impresora para ubicar los componentes. Eso se lo voy a detallar más adelante. Iniciamos con lo que es el primero, que es los componentes de una PC. Aquí tenemos lo que es el gabinete, que ahí la gente siempre suele tener ciertas confusiones en lo que es el gabinete y lo que es el CPU. A los gabinetes les suelen llamar CPU y no es así. El CPU es el procesador, unidad central de proceso. El gabinete contiene los componentes internos, como la fuente de alimentación, la placa base, la unidad de procesamiento central, que es el CPU. El CPU está dentro del gabinete, el gabinete no es el CPU, que quiero que dejen ya esa idea o de decir que de que pásame el CPU se le llama gabinete. No sé de dónde le salió a las personas decir que el gabinete es el CPU. Dentro del gabinete es que van todos los componentes internos de la computadora, todos, el disco duro, el CD-ROM, la memoria RAM, el board o el procesador, el power supply, todos los componentes internos están dentro del gabinete. Existen diferentes tipos de gabinetes. Tenemos el primero, que es el gabinete horizontal, que es el que va acostado y encima tenemos el monitor. Este te ocupa mucho menos espacio que el de torre de tamaño completo porque está encima el monitor está encima del gabinete. Tenemos el torre de tamaño completo, que es el gabinete más común y el mucho más grande. Era como anteriormente, ya se está utilizando mucho el de torre compacta, que es un poquito más pequeño. Luego tenemos el todo en uno. El gabinete todo en uno es este, que viene todo en el mismo monitor. En la parte de atrás del monitor es donde se encuentra el gabinete con los componentes internos, como el CPU y las demás cosas. Como se puede ver acá, la mayoría de las Mac de escritorio vienen así. Luego tenemos lo que es la fuente de alimentación o power supply. Como su nombre lo indica, es la que se encarga de suministrarle corriente a cada uno de los componentes de nuestra computadora, incluyendo lo que es nuestro board, a nuestro disco duro, a los demás componentes. Es la que es fuente de alimentación. Sin esta, la computadora no puede funcionar. Dice que las computadoras usan una fuente de alimentación para convertir la alimentación de corriente alterna y la alimentación de corriente continua del voltaje inferior requerida por los componentes internos. Los factores de forma de la fuente de alimentación de la computadora de escritorio
Incluyen tecnología avanzada, que es AT, esta utilizaba mucho anteriormente, ya no tanto. Tenemos las extendidas, que es ATX, versión actualizada, y tenemos la ATX de 12 voltios, que es la que más se utiliza en los países de Latinoamérica, específicamente en República Dominicana, que es donde estoy grabando este video. Luego tenemos los EPS de 12 voltios. Esta fuente de alimentación se diseñó originalmente para servidores de red, pero en la actualidad se usa comúnmente en modelos de escritorio de alta gama. Luego tenemos lo que son los diferentes tipos de conectores que se utilizan o que tiene la fuente de alimentación para conectar cada uno de los componentes de la computadora. Tenemos una fuente de alimentación que incluye varios conectores distintos. Se usan para alimentar los distintos componentes internos, como la placa base y las unidades de disco. Aquí tenemos el conector con ranura para 20 y 24 pines. Tenemos el conector SATA, que se utiliza comúnmente para el disco duro, el CD-ROOM. Tenemos los conectores clave moles, los conectores con clave Bell, el conector de fuente auxiliar de 4 a 8 pines y los conectores de una fuente PCI de 6 a 8 pines. Luego tenemos lo que son los voltajes. La fuente de alimentación utiliza lo que son diferentes tipos de voltajes. Los tres más comunes son de 3.3 voltios, 5 voltios y 12 voltios. Eso va a depender de la cantidad, vamos a decir, de consumo que pueda tener el procesador. Si tu procesador requiere un gabinete que trabaje con mucho más voltios, un power supply, ya tú vas a tener que comprarlo. Disculpe, no era gabinete, power supply. Entonces, la fuente de alimentación dice que pueden ser de riel único, de riel doble o de rieles múltiples. Un riel es la placa de circuito impreso PCB incluida dentro de la fuente de alimentación a la que se conectan los cables. Dice que una PC puede tolerar leve fluctuación de alimentación, pero una desviación considerable puede provocar que la fuente de alimentación falle. Esto se refiere que los power supply por el cambio de la luz pueden provocar que se dañe. Para eso debemos tener un sistema de protección del power, que lo recomendable es tener un UPS, aunque la mayoría de las personas utilizan el UPS para que te dé un poco de tiempo para tú apagar la computadora si se te va la luz, pero la principal función del UPS es proteger el power para que no se te dañe. Luego tenemos lo que es la placa base, que es la espina troncal de la computadora. Es una placa de circuito impreso PCB que contiene los buses y las rutas eléctricas que interconectan los componentes eléctricos. Estos componentes se pueden soldar directamente en la placa base o se pueden agregar mediante socket del CPU, ranuras y puertos. La placa base es básicamente todo. Todos los componentes de nuestra computadora van conectados en esta. ¿Cuáles componentes? El disco duro, la memoria, el procesador, todo va conectado a la placa base. Sin esta no hay nada. Si usted se le dañó esto, no tiene un conjunto de piezas que no sirven para nada. Es como el sistema nervioso de nosotros. Si no tenemos el sistema nervioso, somos un conjunto de partes del cuerpo que no sirven para nada. Luego tenemos los componentes de la placa base, que era lo que le estaba mencionando. Acá, la primera, tenemos las ranuras de las RAM, donde van, como su nombre lo dice, las memorias RAM. Luego tenemos el USB interno, el conjunto de chip, el chip de la BIOS, que lo veremos en el capítulo número 3. Tenemos la ranura de expansión, una tarjeta gráfica, de video, de audio, de red que queramos agregarle. El socket del CPU, donde va lo que es nuestro CPU o nuestro procesador. Aquí tenemos lo que son los conjuntos de chip de la placa base. Tenemos lo que es la compuerta norte y tenemos lo que es la compuerta sur. Dice el conjunto de chip consta de los circuitos integrados en la placa base que controlan la manera en que el hardware del sistema interactúa con la CPU y la placa base. La mayoría de los conjuntos de chip corresponden a uno de los dos tipos siguientes: la compuerta norte o la puerta norte. Compuerta norte o puente norte controla el acceso de alta velocidad desde la RAM a la tarjeta de video. La compuerta norte va desde la RAM hasta la tarjeta de video. La compuerta sur permite la comunicación de la CPU con dispositivos de menores velocidades, entre ellos el disco duro, los puertos de bus en series, USB y la ranura de expansión, como se puede visualizar en la imagen. Luego tenemos los factores de forma de la placa base. Tenemos los cuatro más comunes. Tenemos la ATX, que es tecnología avanzada extendida, forma más común de 12 in por 9,6 o 30.5 centímetros por 24.4. Tenemos la micro ATX, que va de 24.4 centímetros a 24.4. Y tenemos la mini, que va de 17 por 17.
y la ITX, que es la que va de 21 por 19 centímetros. Aquí tenemos lo que es el CPU o el cerebro del computador, como se le llama. La unidad de procesamiento central, CPU, es responsable de interpretar y ejecutar lo que son los comandos. Esto se encarga de procesar y ejecutar cada uno de los comandos de la computadora. Sin esta nosotros no tenemos nada. Es la que se encarga de las instrucciones, de todos los comandos que nosotros hacemos y todo lo demás. Por eso se le llama el cerebro. El CPU es un pequeño microchip que reside dentro del paquete del CPU, que fue el que le mostré anteriormente, o del socket del CPU. El socket de la CPU es la conexión entre la placa base y el procesador. Existen dos tipos. Tenemos los PGA y tenemos los LGA. Los PGA, los pines se encuentran en la parte inferior del paquete de procesador que se inserta en el socket de la CPU. Se refiere a estos pines. Yo les suelo llamar que los PGA son los procesadores machos, porque tienen estos pines para que suelan identificar. Y los hembras son los que tienen los huecos donde van introducidos los pines. Y así ustedes lo pueden entender un poquito más fácil. Disculpen. Luego continuamos con el sistema de refrigeración. Los componentes de la PC funcionan mucho mejor cuando se mantienen refrigerados. Esto debido a que cada uno de estos componentes produce lo que es mucho calor. Por ende, se necesita un sistema de refrigeración para que pueda sacar este calor y pueda mantener eso a temperatura. Dice, la computadora se mantienen ventiladas mediante soluciones de refrigeración activas y pasivas. Las soluciones activas requieren alimentación, las soluciones pasivas no. Las activas se refieren a las que tienen un abanico. Todas las activas tienen un abanico, las pasivas no. Por lo general, las soluciones pasivas para la refrigeración implican la reducción de la velocidad a la que funciona un componente o la incorporación de receptores de calor en los chips informáticos. Un ventilador de gabinete se considera una refrigeración activa porque tiene un abanico y requiere corriente. La pasiva tendríamos la líquida, por ejemplo. Aquí tenemos lo que son los tipos de memoria, que es muy importante. Una computadora puede usar diferentes tipos de memoria. Todos los chips de memoria almacenan los datos en formas de bytes. Es muy importante. 0 y 1. Tenemos dos tipos de memoria que son las más comunes, pero me interesa que sepan la diferencia entre una y la otra. La memoria de solo lectura o la memoria ROM es como un chip de ROM que está insertado en el board, por ejemplo. La memoria de acceso aleatorio, la RAM, es el área de almacenamiento de trabajo temporal de los datos. Se le considera que es una memoria volátil. ¿Por qué se le llama una memoria volátil? Porque solamente te guarda de manera temporal los datos de los programas. Todas las instrucciones, todos los programas que nosotros tenemos abiertos, se va guardando la información en la memoria RAM. Por eso, mientras más RAM tú tienes, mucho más rápido se va a mover la computadora y van a subir los programas. Por eso es que dicen que tú debes tener mucho más RAM y que esta es la única memoria que no es de almacenamiento permanente, sino temporal. Te va cargando la información de los programas que tú tienes abiertos. Por ejemplo, esta diapositiva yo tengo aquí y los otros programas. Aquí tenemos lo que son los diferentes tipos de ROM. Tenemos el ROM, el PROM, el LPROM y el EEPROM. Luego tenemos los diferentes tipos de RAM. Estas son las RAM. Tenemos de la DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 y ya vamos por la DDR5. Las memorias, estos son, vamos a decir, es muy fácil nosotros saber cómo buscarla en la computadora. Luego les voy a mostrar cómo ustedes saber qué tipo o en el canal, tienen ya cómo saber qué tipo de RAM tiene tu computadora. Tenemos los módulos de la memoria. Existen dos módulos principales que necesitan conocer, que son los módulos DIN y los módulos SODIN. Los módulos DIN lo utilizan todas las computadoras de escritorio y los módulos SODIN lo utilizan todas las laptops. ¿Cómo tú identificas qué módulo es tu computadora? Fácil. Si es una laptop, tiene SODIN. Si es una de estos, tiene DIN. Pero es muy sencillo. Simplemente usted viene acá, clic derecho, administrador de tareas, se va a la opción de rendimiento, viene acá a la opción de memoria, le dan doble clic aquí abajo, vuelven y le dan doble clic y aquí dice SODIN. Si se fijan, todas las laptops dicen SODIN. Es muy sencillo. Luego continuamos con aquí lo que te habla de los tres tipos de memoria caché más comunes. Dice la velocidad de la memoria tiene un impacto directo en cuántos datos se puede procesar o puede procesar un procesador en un periodo de tiempo determinado. La memoria más rápida generalmente es la RAM estática, SRAM.
que se usa para caché, para almacenar los datos utilizados más recientes y las instrucciones de la CPU. Tenemos tres tipos. Tenemos la caché L1, que es la integrada en la CPU o en el procesador. Tenemos la caché L2, originalmente venía montada en la placa base, pero ahora está integrada también en el CPU. Y tenemos la 3, que se usa en algunas estaciones de trabajo de alta gama y CPU de servidores. Tenemos acá, ya esto no importa tanto, tenemos las tarjetas adaptadoras. Las tarjetas adaptadoras aumentan la funcionalidad de una PC al agregar controladores para dispositivos específicos o al reemplazar los puertos que no funcionan correctamente. Como su nombre lo dice, se indican para adaptarle cosas, componentes a nuestra computadora. Por ejemplo, si queremos adaptarle un sonido, tenemos un adaptador de sonido, tenemos el puerto de red dañado, podemos adaptarle una tarjeta de red, que es la NIT, tenemos una SATA, que se utiliza para mayores conectores de SATA, para el disco duro, entre otras cositas. Y tenemos una adaptadora de video, que es la que más nosotros utilizamos. Aquí te menciona la ranura de expansión, comúnmente incluye lo que son el mini PCI, el PCI extendido, que es donde se conectan cada una de estas tarjetas, la ranura de expansión. Tenemos los tipos de almacenamiento. Aquí tenemos 4. Las unidades de datos proporcionan almacenamiento no volátil de los datos. Algunas unidades tienen medios fijos y otras unidades tienen medios extraíbles. Tenemos la unidad del disco duro, la unidad óptica, el disco duro estado sólido y la unidad de cinta. Se la voy a definir cada uno acá. Aquí se mencionan los tipos de conexiones, la interfaz de dispositivo de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento dentro de una computadora se conectan de la placa base mediante conexiones de tecnología avanzada en serie, SATA, o la interfaz antigua, que era IDE. IDE era la que utilizaba los pines. Todo lo que sea con pines son no sirve. Incluso pueden ver acá que la velocidad de los PATA o IDE era de 8.33 megabytes por segundo, mientras que los SATA son de 6 gigabytes por segundo. Es mucho mejor, mucho mejor. Ya la mayoría de conexiones de la computadora utilizan la SATA. Yo siempre digo, todo lo que utilice pines no sirve. Esos pines se oxidan, se dañan, se pueden partir y un dolor de cabeza. Tenemos los discos duros magnéticos o los discos duros HDD. Se le llama magnético porque utilizan estos discos y esta aguja para leer la información. Esto genera mucho calor, suelen dañarse, pero lamentablemente son los discos duros los primeros discos duros y son los que más utilizamos. Si se fijan, existen diferentes tamaños: 1.8, 2.5 y 3.5. La diferencia que hay contra esto es que estos son mucho mejores. ¿Por qué son mucho mejores que estos? Tenemos las unidades de disco sólido o dispositivos de disco magnético tradicionales, son con capacidad de almacenamiento que va de 1 GB hasta 1 TB. La diferencia que hay entre los magnéticos y los SSD de estado sólido es que no trabajan con estos discos que tenemos acá, que se viven dañando. Por eso es que le dicen a ustedes que la computadora no es buena apagarla por el botón, porque esos discos, esa aguja que usted ve ahí va dando vuelta en el disco. Si usted apaga el botón, le da el botón de la computadora, la apaga de repente, esa aguja se va a detener en el disco y puede dañarlo. No es que te lo va a dañar de una vez, pero tanto cae una gota de agua en una piedra hasta que le hace un hoyo. Pero los discos duros SSD, que son, vamos a decir, lo mejor, las unidades de estado sólidos SSD almacenan datos como cargas eléctricas en memoria flash de semiconductor. Por ende, son mucho más rápidos que los magnéticos. Los SSD son mucho más pequeños, si se fijan, son como una ranura. Estos son los diferentes tipos de tamaño y son mucho mejores que los HDD. Pero hay unos que son mucho mejores que los SSD tradicionales, que son los M2. ¿Por qué los M2 son mejores? Porque son módulos MSATA o M2 se le llama. Estos paquetes pueden usar un socket especial, es decir, que vienen conectados directamente al motherboard. Por ende, la velocidad va a ser mucho mejor porque están directamente conectados al board. Mientras que los SSD tradicionales y los HDD se conectan mediante una conexión de un cable. Todo siempre que venga directamente desde la raíz va a ser mucho más rápido. Ya la mayoría de las computadoras están trayendo estas unidades. Aquí tenemos la de almacenamiento óptico, que son las unidades de CD y DVD. Hay una gran diferencia entre las dos. Las unidades de CD solamente tenían una capacidad de almacenamiento de 700 megas. La dificultad que tienen es que en los CD ustedes saben que no pueden regrabar la información,
que por eso fueron ya descontinuados y ya no se están utilizando. Los DVD soportan hasta 4.7, 8 GB, y los Blu-ray, que se siguen utilizando mucho en Estados Unidos, soportan hasta 50 GB, que es para películas y eso. Los CD simplemente para datos y música. Los DVD sí para películas. Y los Blu-ray en alta calidad. Tenemos los puertos y cables de video, esos son cada uno de los cables de video que se están utilizando. Tenemos el DVI que utiliza pines, recuerden, todo lo que usa pines no sirve. Tenemos el DisplayPort, que es una actualización sería básicamente el DisplayPort es como hermano del HDMI, que es el que tenemos acá, que es lo mejor, que es el HDMI, que interfaz de multimedia de alta definición, que es el que se está utilizando. Casi todas las computadoras ya están trayendo HDMI, las laptops, las de escritorio están trayendo DisplayPort. Tenemos el Thunderbolt 3, tenemos el VGA, que es el de video antiguo, que es el azul que todos ustedes conocen, que también usa pines. Eso tiene tres hileras de 5 para un total de 15 pines, que no sirve. Tenía la dificultad de que cuando se iban poniendo viejos, o se estaban oxidando, se iba botando el color, la computadora se iba poniendo opaco, azul claro, azul oscuro y un sinnúmero de cosas. Tenemos los RCA, que esto se utilizaba mucho para los Nintendo anteriormente, donde creo que el rojo era video o audio, siempre se me olvida, y el amarillo, creo que el rojo era video, no, audio, y el amarillo era video, y el blanco nunca se supo para qué funcionaba. Entonces tenemos los otros puertos, tenemos los PC2 que se utilizaban para conectar el mouse y el teclado. Esto tenía la dificultad de que no eran plug and play, es decir, que tú lo conectabas y si se desconectaban, tú tenías que reiniciar la computadora para que lo reconociera. Tenemos los de audio, tenemos el de rep, tenemos los SATA, el IDE y el USB, que es el más común. Aquí tenemos los que son adaptadores y convertidores que te ayudan a adaptar o convertir una tecnología a otra. Tenemos el adaptador de DVI a VGA, el de USB a Ethernet. Si se dañó el cable, el puerto USB de red, tú te compras un convertidor de USB a Ethernet, el USB a PC2, ese casi no se utiliza. Tenemos el adaptador de DVI a HDMI, el adaptador de mole a SATA y el que más se utiliza es de HDMI a VGA. Luego tenemos los dispositivos de entrada, que son los que le permiten introducir información a la computadora. Todo lo que te permite introducir información a la computadora se le conoce como dispositivo de entrada. Aquí tenemos el teclado y el mouse, tenemos el escáner, tenemos los joysticks o controladores de videojuegos, tenemos el switch, tenemos acá lo que es los dispositivos pantalla táctil, lápiz digital, lector de banda, entre otros. Tenemos aquí los nuevos, que es cámara digital, cámara web, panel de firmas, lector de tarjetas inteligentes, micrófono. Tenemos los de salida, que no son más que lo que le permiten sacar la información de la computadora. Mientras que los de entrada no permiten introducir información, los de salida no permiten sacarlo. Por ejemplo, el monitor, tú estás visualizando la información, el proyector igual, las impresoras, los cascos de realidad aumentada, entre otros. Y tenemos algunos que no están acá, que son de entrada y salida. Los de entrada y salida son los que nos permiten sacar e introducir información. ¿Cuáles tenemos, por ejemplo? La memoria USB te permite introducir información, te permite sacar información. Las pantallas táctiles, tú mientras el toast introduce información y mientras estás viendo, estás sacando la información, entre otros. Continuamos con los monitores y proyectores. Aquí lo que te habla de los diferentes tipos de monitores, que la mayoría de los monitores usan uno de estos tres tipos de tecnología. Tenemos pantalla de cristal líquido, LCD, tenemos diodo de emisor de luz, LED, y tenemos lo que son los OLED. La mayoría de los proyectores de video usan la tecnología LCD o DLP. Aquí menciona lo que es la realidad virtual, VR, que usa la tecnología de información para crear un entorno tridimensional simulado. Aquí en el país se está utilizando mucho ya. Tenemos los cascos de realidad virtual que cubren por completo la parte superior del rostro del usuario, lo que no permite el ingreso de la luz del ambiente del entorno. Y tenemos la realidad aumentada que usa tecnología similar, pero superpone imágenes y audio en el mundo real. Pueden ver mucho este juego que salió, ¿cómo era que se llamaba? El de Pokémon Go. Eso se hizo muy popular.
Luego tenemos lo que son las impresoras, que son dispositivos de salida que crean copias impresas de los archivos. Tenemos diferentes tipos de impresoras. Tenemos la de impresora de inyección de tinta, tenemos la impresora de impacto, tenemos la impresora 3D y tenemos la impresora técnica. Luego tenemos lo que son los altavoces y auriculares. Altavoces son un tipo de dispositivo de salida auditivo, los auriculares por igual, que básicamente ya la mayoría conocen eso. Y básicamente de eso trata el capítulo número 1. Se lo expliqué un poquito rápido con ejemplos para que lo pudieran entender. Entonces la próxima semana le estaré subiendo lo que es el capítulo número 2.